Hola, 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 buenas. Es un gusto tenerlos a todos por acá. Bienvenidos a este webinar, el cual tiene como título Las tres cosas indispensables para buscar empleo como programador. Sabemos lo demandado en el mercado que está el sector de software en el mundo. Pero a veces nosotros o los que estudian software, los que están dedicándose a la programación, necesitan saber cómo poderse vender al mercado laboral, cómo hacerse más necesario e indispensable. Para eso tenemos a un invitado muy especial, al ingeniero Johnny Tirado. Bienvenido, Johnny. Hola María, un placer, un gusto a todos los que se están conectando. Sí. Voy a hablar un poquito de Johnny antes de dejarlo hablar. Todavía no, Johnny, ok. Yo sé que Johnny tiene muchos deseos de compartir todos sus conocimientos. Johnny Tirado empezó a programar a los 15 años de edad en el área de desarrollo de videojuegos, publicando juegos para Xbox 360 y PlayStation, mientras este realizaba sus estudios universitarios. Posteriormente, se graduó en Georgia Institute of Technology, donde obtuvo su título en Computer Science en mayo del 2016. Trabajó en Goldman Sachs en New York y Home en Atlanta, Georgia. También fundó una startup llamada Partner, una aplicación para Android y iOS. Actualmente, en su tiempo libre, enseña programación en español a través de una plataforma que se llama Codéalo, que por esa plataforma fue que lo conocí y en verdad me impresionó bastante la forma como tan jovial y natural que él habla sobre el software y transmite esos conocimientos a los demás, tanto a los que ya están en el ámbito y los que tienen deseo de incursionar en él. Más tarde le vamos a pasar el link o el Instagram para que lo puedan seguir. Esta idea de Codea lo nació de la pasión por la programación y el querer aportar a la comunidad de programadores de Latinoamérica conocimientos y consejos para empoderar a todas, a todos y perseguir sus sueños usando la programación. El ingeniero Johnny es venezolano, radicado en los Estados Unidos actualmente. Muchas gracias al Instituto Tecnológico de las Américas por permitirnos en este momento el poder tenerlo acá y a todos ustedes reunidos aquí. Sin más, te dejo el escenario abierto, Johnny, para que puedas compartir con los jóvenes. Muchas Gracias, gracias. Mare. Gracias. Bueno, primero de todo, un placer estar acá. La verdad, muchísimas gracias por la invitación y, Mare, por haberme contactado directamente a través de Instagram. La verdad es que este tipo de cosas lo hago básicamente todos los domingos en Instagram Live, donde respondo a este tipo de preguntas. No vamos a tener un PPT, no va a haber una presentación formal para las personas que me están escuchando. Como hemos dicho al comienzo de la presentación, hoy vamos a estar hablando sobre las tres cosas indispensables que tienes que tener tú bajo tu nombre para poder empezar a buscar empleo como programador. Hablamos sobre programación en específico, en este caso, dado que hay un par de cositas bien específicas que te van a hacer sobresalir a ti en tu búsqueda laboral, piensa si estás estudiando ahorita o estás a punto de graduarte y estás a punto de incursionarse en la búsqueda laboral como programador, como tal. Entonces, ¿cuáles son esas tres cosas? Primero de todo, tienes que tener un LinkedIn actualizado. Así que las personas que están en el chat o que están justamente escuchándonos, dígame si tienen un LinkedIn. Yo justamente tengo acá a la derecha el chat abierto. Y para todas las personas también, no tengan ningún tipo de miedo de preguntar. Quiero que esta ahorita que tenemos sea súper dinámica y cualquier duda o pregunta las hagan. Como siempre me gusta decir, no hay pregunta tonta, sino tonto es no preguntar. Así que hagan cualquier tipo de preguntas que tengan. Quiero absolver cualquier tipo de dudas que tengan. Para eso estoy acá. Entonces, ¿por qué y de dónde viene la importancia de LinkedIn hoy en día? Obviamente sabemos que LinkedIn es la red social para profesionales. Aparte de eso, es donde básicamente todos los reclutadores de programación viven y respiran.
Estos pueden ser reclutadores de empresas grandes como Google, Amazon, Facebook, como literalmente agencias de reclutamiento para empresas más chiquitas como startups e empresas locales y nacionales dentro de República Dominicana, Puerto Rico y otras áreas de Latinoamérica, si están interesados en ese básicamente ambiente. ¿Okay? Y es muy importante que nosotros sepamos exactamente qué es lo que tenemos que tener nosotros en nuestro LinkedIn. Así que si tienen para apuntar, esto es el momento para empezar a tomar notas, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros, de igual manera que hacemos con las páginas web en específico, es hacerlo mucho más fácil para que las personas sepan de qué tratamos nosotros o en qué ámbito nos manejamos nosotros como programadores. ¿Qué significa esto? Hay que poner en LinkedIn específicamente las tecnologías que dominas, los lenguajes de programación que has utilizado, que estás practicando, llevando en tus cursos como tal, y aparte de eso, tus intereses como programador. Cuando hablamos de intereses, es muy simple y básicamente estamos hablando de las cosas que te interesan a ti hacer profesionalmente. En mi caso, en mi ejemplo personal, mi interés cuando estaba empezando a programar era el área de los videojuegos. Entonces yo en LinkedIn ponía que estaba apasionado por la programación de videojuegos y que me interesaba incursionarme en ese ámbito laboral haciendo videojuegos. Y gracias a eso fue que encontré mi primer trabajo. No fue específicamente a través de LinkedIn, pero obviamente vendiéndome de esa manera a través de otras redes sociales, en este caso fue Facebook, pude encontrar mi primer trabajo. Entonces, en la parte de la biografía que tenemos nosotros en LinkedIn, el contenido que podemos subir nosotros a LinkedIn, es sumamente importante ser bien explícitos y claros con el área de la programación que nos interesa a nosotros ejercer. ¿Ok? Les voy a dar otro ejemplo para las personas que están literalmente estudiando ahorita. Digamos que en tu tiempo libre te gusta bastante la robótica, te gusta jugar con los Legos estos que son programables. Habla sobre eso, pon que te interesa hacer eso en tu tiempo libre dentro de tu LinkedIn. Porque la forma que funciona LinkedIn es que agarra toda la información que está dentro de tu perfil, incluyendo la descripción, tu nombre, tu pequeño bio, y eso es lo que básicamente utiliza LinkedIn para poder filtrar la información ante un reclutador. Entonces, ¿qué pasa? Si un reclutador fuera a buscar programador full stack con experiencia en React.js, con 5 años de experiencia, yo probablemente aparecería dentro de uno de los candidatos que estarían buscando. ¿Por qué? Mi perfil de LinkedIn tiene todas esas cosas. Soy programador full stack, tengo 5 años de experiencia laboral y aparte de eso, React.js es uno de los lenguajes / frameworks que yo estoy dominando ahorita y utilizo en mi día a día. Entonces, ese es uno de los pequeños hacks que muchos programadores se olvidan que podemos hacer nosotros para hacer nuestra búsqueda laboral mucho más fácil. ¿Y por qué digo que lo hace más fácil? Porque nosotros no tenemos que estar lanzando y vendiendo y mandando CV a diversas empresas y quedándonos con nada. Cuando tienes un LinkedIn optimizado, es mucho más fácil que los reclutadores literalmente te manden propuestas de trabajo a ti. Y te lo hablo de experiencia. No solamente hoy en día como ya programador senior / tech lead, sino también cuando estaba empezando a programar, y esto me lo han dicho muchos de mis amigos. Una vez que ellos de verdad optimizan su LinkedIn específicamente para el rubro de programación en la que quieren desempeñarse, empiezan a buscar estas oportunidades laborales. Otra cosa, para las personas que son un poquito más allá y que les gusta crear contenido, escriban sobre las cosas que están aprendiendo específicamente en los rubros, básicamente que te interesa a ti. ¿Qué significa esto? Si digamos que eres una persona que le encanta la parte del frontend, le encanta el diseño, escribe sobre las cosas que estás aprendiendo, las nuevas reglas de diseño que estás utilizando, el CSS o el framework específico que estás utilizando, dado que eso va básicamente a ayudarte a ti a crear contenido que después es mucho más fácil de buscar dentro de tu perfil como tal. ¿Qué significa esto? De igual manera con Google y las páginas web, vas a ser indexable o vas a aparecer en la búsqueda de esos reclutadores como tal. Así que la primera recomendación y la cosa súper indispensable que tienen que tener ustedes al momento de buscar un empleo es optimizar su LinkedIn para el tipo de empleo que quieren ustedes. Y veo que justamente está funcionando el chat porque todo el mundo ha reventado con el sí. Así que, como les he dicho, pueden hacer cualquier tipo de preguntas específicamente sobre el tema que estamos hablando nosotros ahorita y después poco a poco vamos a estar nosotros respondiendo, ¿ok? Literalmente yo justamente voy a estar acá para responder las preguntas y lo puedo hacer súper dinámico, ya estoy acostumbrado a este tipo de cosas, pero si no, puedo continuar con el tema. ¿Ok? Listo. La segunda cosa que probablemente han escuchado y espero que se los estén enseñando en el instituto es que necesitan un portafolio de programación. ¿Ok? De igual manera que un artista, un diseñador, un arquitecto necesita demostrar sus conocimientos, su percepción, su diseño, ¿okay? Los programadores es muy similar. ¿Okay? ¿Qué significa?
significa que nosotros debemos de pasar a teoría, las cosas que estamos aprendiendo en las clases, por nuestras cuentas, a través de videos de YouTube, a la práctica. ¿Ok? Necesitamos crear proyectos utilizando nuestros conocimientos en cualquier cosa que a nosotros nos interese. El tipo de proyecto, la verdad es que no importa. Lo que importa es que hayas creado un proyecto en algo que te interese y que lo hayas terminado o llegado a un punto donde funcione o solucione el problema que estás tratando de solucionar. En mi caso, y otra vez usándome como ejemplo, yo quería hacer videojuegos. Entonces, ¿qué mejor manera de decirle a una empresa que sabía hacer videojuegos que creando videojuegos? Yo cuando postulé a esta empresa, la primera empresa que trabajé, le mandé videos y hasta el código que había utilizado yo para crear los videojuegos que había hecho. No era nada guau. O sea, literalmente era un juego como de Pong, donde tenías como que dos barritas que se movían y rebotaban la pelota. Tenía otro donde tenías que esquivar cosas que caían del cielo. Cosas muy, muy simples. Pero a la persona le impresionó bastante porque, oye, eres una persona que tomaste los conocimientos que estabas aprendiendo y los pudiste aplicar y completar algo, por más de que era súper simple. Y eso es muy, muy importante. Yo cuando estoy contratando personas, lo primero que me fijo es el portafolio. ¿Tienen proyectos que han hecho fuera de el área de estudios, fuera de tutoriales, fuera de clases online que estén haciendo? Porque eso me da indicios a mí que es una persona que si yo le presento un problema, lo va a poder solucionar. ¿Okay? Ahora, estos portafolios van a variar bastante del tipo de programador que quieres ser tú o la ruta de programación en la que te quieres enfocar tú. Yo no espero que una persona que le guste el frontend y esté haciendo páginas web tenga el mismo tipo de portafolio que una persona que le gusta la ciencia de datos. Una persona que le gusta la ciencia de datos va a tener un portafolio más guiado hacia entendimiento y análisis de estos datos como tal. ¿Qué significa esto? Básicamente tú puedes agarrar un montonón de data, en este caso, digamos, la data del Titanic, que es muy popular, donde muchas de las personas tratan de responder la pregunta, ¿qué tipo de pasajero en el Titanic tenía el mayor probabilidad de sobrevivir después de que hubo todo el accidente? Y han habido varios estudios y varios ejemplos utilizando varios modelos de inteligencia artificial, donde básicamente dijeron de que si tú estabas, creo que en la parte de adelante del bote, y eras de los top, o sea, los que había pagado más, tenías un 97% de probabilidad de que ibas a sobrevivir y ibas a vivir a ver otro día durante el Titanic. Y son este tipo de proyectitos que harías tú en el ámbito de ciencia de datos que te van a permitir a ti, cuando postules o hables con un reclutador, tener tema de conversación y aparte de eso, sobresalir. ¿Por qué? Quieres sobresalir el momento de que una persona esté viendo tu perfil. Miren, hoy en día la demanda laboral de programadores está extremadamente alta. Todos los días sale un bootcamp nuevo que está sacando programadores entre comillas. Lo pongo entre comillas porque requiere bastante práctica para poder salir por ese lado. Pero la forma que nosotros nos diferenciamos es justamente a través del portafolio. Otra vez, tienes que hacerlo personal, tiene que ser tuyo, tiene que ser sobre cosas que a ti te interesan. Entonces, no sé si alguno por ahí que está justamente escuchando tiene un portafolio, ha hecho proyectos que quiera compartir y podemos hablar y discutir sobre eso para que sea un poquito más dinámico, más que yo solamente hablando. Yo tengo una persona con la que trabajo hoy en día que cuando me presentó su portafolio había hecho un visualizador de algoritmos. Para las personas que han hecho su clase de algoritmo y de estructura de datos, básicamente agarró los 5 algoritmos más populares de ordenamiento: Quicksort, Merge Sort, Binaries, Quicksort, Merge Sort, creo que Linear Sort, ahorita se me olvidan los nombres, y los hizo con un visualizador en el frontend utilizando React.js. Y era bien chévere porque veías básicamente, y esto lo puedes hacer, lo puedes ver en Wikipedia si vas y buscas uno de estos sorts, donde tienes todo un arreglo que está desnivelado y el algoritmo va poco a poco alineando todas las cosas de menor tamaño a mayor tamaño, utilizando diferentes algoritmos y lo hace visualmente. Y a mí me impresionó bastante porque no es un proyecto complejo en términos de programación, pero el hecho de que pudo pasar toda la teoría a la práctica y tenía y corría y lo tenía básicamente funcionando, para mí fue a más en mis libros y es lo que buscamos muchas de las personas cuando estamos empezando a ver gente que está saliendo de la universidad y quiere diferenciarse en este mundo de la programación como tal. Ahora, otra pregunta que siempre me hacen sobre el portafolio en específico. ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hago? ¿Dónde lo alojo? ¿Es GitHub? ¿No es GitHub? ¿Cómo hacemos? La respuesta más fácil es
alójalo donde tú te sientas cómodo. Un portafolio puede literalmente ser un documento en Google Drive de Word, donde tienes toda la información sobre ti y los proyectos que tú has completado y un enlace a ellos. Puede ser una página de GitHub Pages súper simple utilizando HTML y CSS. Lo que importa en el portafolio es el contenido como tal. Ahora, si eres una persona que está metida en el mundo del frontend, aprovecha y haz que tu portafolio sea uno de tus proyectos. Aprende cómo se monta una página web dentro de un dominio, trata de ver si puedes añadirle un poquito de animaciones, efectos, diseños chéveres que hablen sobre ti como programador y aparte de eso puedas tú demostrar tus conocimientos sobre el mundo del frontend como tal. Y si estás más metido en la parte de videojuegos y ese tipo de cosas, fotos, videos de YouTube, si quieres hacer como que un ebook, todas estas cosas son válidas como un portafolio. Lo importante es que tu portafolio demuestre que has pasado los conocimientos a la práctica, que tengas proyectos completados, literalmente como que completados al 100%, que tú puedas demostrarle a alguien de que sabes programar. No hay nada peor que un programador que te dice, yo sé programar, y les preguntas, ¿y tu portafolio o algún tipo de código que hayas hecho? Y te dicen, uy, no tengo. Y es, bueno, no tengo prueba física ni tangible de que de verdad sabes programar. Y no voy a fiarme solamente de tu palabra. ¿Okay? Entonces, no sé si tienen algún tipo de preguntas específicamente sobre el portafolio. Muchas personas normalmente a través de Codelo es una de las cosas que les complica un poquito como tal. Muchas personas tienen problemas pensando en proyectos para hacer para su portafolio. Por eso es que dentro de Codelo también hemos construido todo. Tenemos una parte de proyectos donde lanzamos proyectos básicamente todas las semanas, ideas de proyectos para frontend, backend, ciencia de datos, videojuegos, también para aplicaciones móviles, donde tratamos de estimular un poquito la creatividad de las personas y tratar de que ellos puedan hacer esos proyectos y ponerlos dentro de su portafolio. Porque al final del día, esta es una de las cosas que es indispensable para que tú puedas empezar a buscar trabajo y obtengas el primer trabajo como tal. Y es bien chévere hablar sobre los proyectos que has completado tú como persona. Yo amaba hablar sobre los videojuegos que estaba armando y hasta hoy en día cuando hago algún tipo de proyecto de lado o fuera de mi trabajo, literalmente me encanta hablar sobre ello con mis amigos, mis familiares y hasta con la gente con la que estoy trabajando. Entonces, el portafolio y los proyectos que hacen fuera de ellos, fuera del día a día, es sumamente importante. Entonces, acá justamente me encanta. Geraldson acaba de subir su primer, acá aparece que es justamente un Issue Tracker Web API. Me encanta, Geraldson, yo después le doy un vistazo. Me encanta que hayas compartido eso. No sé si otras personas tienen algún tipo de proyecto que hayan hecho que puedan compartir a través del chat, porque es importante ver que no estamos solo en esto y una de las mejores cosas cuando estamos estudiando la programación juntos es que podemos colaborar con otras personas para crear cosas más impresionantes todavía. Entonces, la tercera cosa que es indispensable en el momento de buscar trabajo como programador y donde yo veo que muchas personas fallan, y es probablemente una de las cosas más fáciles que podemos hacer, es tener un buen CV, un buen currículum, un buen resumen. No sé cómo dirán en República Dominicana. Pero es sumamente importante tener un buen CV porque esto es como que la entrada a la casa de alguien. Es tu primer contacto con muchos reclutadores. Es tu carta de presentación. ¿Ok? Sí, correcto, invitado. Gracias, Mario. Justamente es sumamente importante tener esto que demuestre y comunique quién eres tú como programador. Yo tengo tres reglas cuando yo veo un currículum. ¿Qué tal? Primero, describe cómo utiliza los lenguajes de programación o tecnologías específicas en proyectos o en el empleo. ¿Qué significa esto? Si tú pones que sabes JavaScript, más te vale que tengas algún tipo de proyecto o empleo, si has trabajado ya o estás trabajando como tal, donde has aplicado este JavaScript. De nada me sirve de que tú me pongas una lista gigante de todos los lenguajes de programación que has visto a través de videos de YouTube y no los puedas sustentar con un proyecto. Otra vez, el portafolio es sumamente importante en este caso, porque ahí vas a básicamente demostrarle a la persona de que sí ha demostrado sus conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo he visto bastante con los currículums es que la gente pone un listado de todos los lenguajes de programación que saben, todos los frameworks, React, JavaScript, Node, C Sharp, iOS, Kotlin, Swing, todo eso, pero nunca me dicen en qué proyecto lo han utilizado. O ponen el proyecto, pero no me dicen
¿Qué utilizaron para crear el proyecto? Entonces es muy difícil para una persona que está leyendo un currículum entender dónde están las conexiones. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, pon primero el proyecto que estás haciendo, ¿ok? Y cómo utilizaste una tecnología en específico para resolver una parte de ese proyecto. Les doy un ejemplo súper claro. En el visualizador de algoritmos que hizo mi amigo, él puso, utilicé React.js para poder crear las animaciones de el arreglo organizándose automáticamente. Perfecto. React.js, necesito saber JavaScript, necesito saber CSS. Ok, ya tengo esas dos cosas cubiertas. ¿En qué lo uso específicamente? Para poder demostrar la animación de que las cosas se están ordenando. Ok, cuando yo vea su portafolio y vea su proyecto, voy a poder ver específicamente esa animación y saber exactamente qué fue lo que utilizó. Ok. Otro ejemplo que he puesto yo en mi currículum vitae. Utilicé MongoDB para poder obtener información sobre nuestros usuarios y nuestro, si no me equivoco, a ver, para traducir en español, nuestro ratio de conversión de usuario gratuito a pago. Ok, esa oración de ahí, si la pones en un currículum, es sumamente poderosa. Vamos a disecar un poquito. Utilicé MongoDB. Utilicé implica que lo utilizaste, es el verbo pasivo en el pasado, ¿ok? Y esto también lo pueden aplicar para fuera de software, no solamente para software, pero para cualquier tipo de otro empleo. Este tipo de forma de formular tus oraciones en tu currículum ayuda bastante. Entonces espero que eso te ayude, Víctor. Entonces, utilicé MongoDB, ahí está mi tecnología MongoDB, ahí va, puf. ¿Para qué utilicé MongoDB? Para hacer análisis de datos, ok, perfecto. Ok, pero ¿qué impacto tuvo ese análisis de datos? Para entender nuestro ratio de conversión de usuario gratuito a pago. Uf, buenísimo. Entonces, ahí está el impacto de lo que hiciste. ¿Con qué lo hiciste? Ok, ¿con qué lo hiciste? ¿Qué hiciste básicamente? Y el impacto que tuvo. Que en este caso el impacto fue saber ese ratio de conversión que teníamos nosotros de usuario gratuito a usuario pago. Tú me pones eso a mí en un currículum vitae, bajo un proyecto, bajo un trabajo, y yo literalmente me empiezo a babear. Es como que quiero saber, quiero conocer a esta persona, quiero saber exactamente qué fue lo que hizo, que me explique más. Este tipo de oraciones invitan a la persona que está leyendo tu CV a querer conocerte más, a entender más por qué hiciste este proyecto y demuestra tus conocimientos bajo los criterios de tu currículum como tal. Esa es la primera parte. La segunda cosa es no pongas nada en tu currículum que no tengas un conocimiento intermedio o avanzado. ¿Qué significa eso? Si tú llevas literalmente 3 horas viendo un video de PHP en YouTube o haciendo un curso de PHP y ese es lo único que tienes de conocimiento de ese lenguaje, no lo pongas en tu currículum. ¿Por qué? Una vez que tú pones algo en tu CV o en tu currículum vitae, es válido en las entrevistas técnicas. A mí me pasó. Yo tenía en mi CV que sabía SQL. Yo sí lo sé, pero llevaba literalmente 2 años sin utilizarlo. Y afortunadamente me hicieron una pregunta súper básica de SQL, pero si hubiesen indagado un poquito más, me hubiesen hecho una pregunta un poquito más difícil, se hubiesen dado cuenta de que había mentido en mi CV. ¿Por qué lo pongo así? Porque no es que no sabía SQL, sino que llevaba tanto tiempo sin utilizarlo que no me recordaba la sintaxis, no me recordaba ciertas cosas en específico. Sin embargo, estas personas están buscando a alguien que tiene esos conocimientos o que sabe esa herramienta. Entonces, asegúrense de que su CV solamente tenga información de la cual ustedes están 100% seguros y se confían de que pueden responder algún tipo de preguntas con ello. Especialmente en la parte cuando están hablando de los lenguajes de programación, los frameworks y las tecnologías que dicen que dominan. Si está en tu CV, significa que lo dominas. No significa que eres un experto, que eres un crack o que eres la mejor persona con ese tipo de tecnología o lenguaje, pero si te hacen una pregunta técnica, podrías responderla utilizando ese tipo de tecnología en específico. Es decir, si tú vas y dices que conoces Python y la persona que te está entrevistando te dice, ok, si conoces Python, dime cómo harías, muy simple, ¿cómo convertirías un número a un string? En este caso, ¿cómo convertirías un número en letras? ¿Entiendes? Tienes que saber poder responder eso, que es súper fácil. O sea, una función que llamas y pum, listo. O cómo imprimes a la consola.
Ese tipo de cosas son preguntas totalmente válidas si tienes la cosa en tu CV. Y anexado a esto, yo voy a decir 2.5, por favor, no incluya ningún tipo de número, score, porcentajes, estrellitas, o a nivel básico, intermedio, avanzado, cuando están hablando de sus conocimientos sobre un lenguaje. Todo eso es subjetivo. Yo no sé qué 80% JavaScript significa. 80% JavaScript para ti puede ser muy diferente. 80% JavaScript para mí puede ser muy diferente. 80% para Marien, en este caso para Luis, para Juanita. Son cosas totalmente diferentes para cada persona y se puede interpretar de cualquier manera posible. Así que no lo utilicen. Sé que a veces queremos llenar el espacio en vacío de nuestros CVs con ese tipo de cosas, pero vas a causar más confusión. Y la verdad es que yo cada vez que veo un CV que tiene algo así, lo descarto automáticamente porque es como que ni siquiera me provoca entender por qué pusiste que eres 75% C++, como tal. Y eso aplica para muchas otras cosas. O sea, si estás haciendo ingeniería civil, si estás haciendo AutoCAD, diseño, ese tipo de cosas, como que no pongas esos porcentajes. Simplemente pon las cosas que sabes y que no sabes, pero las cosas que sabes y que dominas específicamente, que puedes trabajar con ellas, para que las personas sepan que estás dominando eso. Y la tercera cosa que es muy, muy, muy importante, y va un poquito atada a la primera y la segunda, es que no incluyas ningún lenguaje de programación, ningún tipo de framework, en donde no hayas hablado sobre él en algún tipo de proyecto. ¿A qué me refiero? Si los proyectos que tú estás haciendo están todos basados en JavaScript, pero a lo mejor sabes Java, no es necesario que pongas que sabes Java. Es mejor que hables específicamente sobre los proyectos que sabes JavaScript y cómo los has utilizado, y el Java lo puedes dejar por fuera, lo puedes mencionar durante la entrevista. Porque al final de cuentas, yo estoy basando mi entrevista contigo en tus conocimientos de JavaScript y lo que tú has dicho que has hecho dentro de tus proyectos. Entonces, a mí me gusta, después de que yo creo mi CV, ir y revisar todas estas oraciones que hemos hablado al principio de utilicé MongoDB para poder encontrar Uy, acá creo que Marian tiene una pregunta o alguien está haciendo una pregunta, Marian. Sí, Dime tenemos por ahí. 4 preguntas. Me dices el orden que quiere que te la diga. ¿Dónde están? Que yo creo que no las veo. Bueno, están en donde dice chat. Mm, No sé si te sale a ti en tu pantalla, en la parte de abajo. Después de sí, lo preguntas y tengo. respuestas dice chat. Perdón, preguntas y Después... respuestas. Ah, acá está, ya lo vi. Que por alguna razón no lo tengo acá abierto. Sí. Excelente, sí, sí. Pero mira, hice las preguntas hace 15 minutos, olvídate. Dale, dale. Acá ya las abrí, ya las abrí. A ver, voy a responder primero la de José, que me preguntó, ¿puede un desarrollador de software trabajar sin título académico o universitario? Eh, Vamos a ver si pongo answer live. Listo. Sí, el nivel, un título universitario no es requerido para ser un profesional trabajando dentro del ámbito de software. Hay empresas que sí lo requieren, por póliza de la empresa, a lo mejor porque trabajan para el gobierno lo necesita para poder pagarte un sueldo y ponerte bajo nómina. Sin embargo, yo diría que el 80-85% de las empresas hoy en día no requieren ningún tipo de título como tal. ¿Cuál es mi recomendación personal? Si tienes las posibilidades de sacarte un título, de estudiar la carrera de ingeniería de informática o ciencia de la computación o algo relacionado al ámbito y te puedes sacar el título universitario, hazlo porque eso te va a apoyar a ti más adelante si es que quieres hacer una maestría en Estados Unidos o en España o en algún otro país, porque te va a permitir a ti obviamente tomar ese paso y hacer la maestría como tal. Y un profesional que tiene una maestría es mejor pagado, es mejor visto y vas a tener muchas más oportunidades laborales de esa manera. Sin embargo, otra vez y te vuelvo a decir, no es un requisito para encontrar empleo. Yo conozco a personas que no tienen títulos de programación y son mejores programadores que yo, te lo puedo decir desde ahorita, ¿ok? El mundo de la programación, muchas de las cosas las puedes aprender en internet. Lo que sí les recomiendo también, y se lo digo a todas las personas que me siguen en Codealo, es que el inglés es sumamente importante. La mejor inversión que pueden hacer ustedes como profesionales, independientemente del ámbito en que estén, es aprender inglés. Aprender y aprenderlo bien. O sea, poder comunicarse, tanto escrito como hablado, es sumamente importante. Y también lo digo, o sea, tú quieres duplicar tu sueldo, aprendiendo inglés es la manera más segura de poder duplicar tu sueldo. Y puedo hablar sobre las economías sobre eso después, pero vamos a seguir respondiendo las preguntas acá. Acá Juan me dice, ¿cómo saber cuando estoy listo para empezar a buscar trabajo como programador?
Esta pregunta me encanta. Mira, Juan, la respuesta es cuando tú te sientas cómodo que puedes resolver problemas con la programación. Este momento viene muy diferente para cada persona basado en qué tan fácil le viene la programación a cada uno. Pero yo creo que cuando una persona crea su primer proyecto y lo crea sí, completito, como que yo dije, voy a crear esta cosa en específico y de visualización lo materializas, ya estás listo para empezar a buscar empleo. ¿Por qué? Porque tú básicamente has, por tu propia cuenta, hecho todo lo que llamamos nosotros en el mundo de programación el Software Development Cycle. Has ido de ideación a creación, a prueba, a deployment. Entonces, este ciclo de acá que has hecho tú automáticamente es básicamente lo que vas a hacer miles de veces dentro de un ámbito laboral. Entonces, ya tienes las herramientas y los conocimientos para empezar a trabajar como programador. Entonces, a veces yo le recomiendo a las personas, deja de ver tantos tutoriales y ponte a programar, porque en ese momento te vas a dar cuenta tú si de verdad necesitas seguir estudiando o si ya estás listo para darte ese chapuzón de empezar a buscar empleo como tal. Y te vas a sorprender. Normalmente toma mucho menos horas de estudio para sentirse preparado y listo para empezar a buscar empleo como tal. A ver, acá Jorge me dice, acerca del portafolio, si me gusta el área de base de datos, ¿cómo puedo armar uno? Muy similar, Jorge, buena pregunta, a la persona que está haciendo ciencia de datos. Las bases de datos podemos hablar sobre cómo hicimos la interconexión, cómo armamos nuestro esquema. O sea, tienes que crear lo que se llaman los ERDs o Entity Relationship Diagrams, y todo eso lo puedes publicar y puedes hablar y hacer un escrito súper chiquito de cómo tu sistema se comunica y está organizado en términos de base de datos para la persona que está leyendo. Te doy un ejemplo. Digamos que quieres crear una base de datos para un sistema de manejo de trenes de disponibilidad. ¿Cómo lo harías? Entonces plantea cuáles tablas tendrías, cómo se conectarían, todo se lo puedes plasmar en un ERD. Después haces un escrito de 200, 250 palabras explicando cuál fue tu proceso de pensamiento, por qué lo hiciste de esa manera y qué ventajas y desventajas tiene tu sistema. Y eso tú lo compartes con alguien, si me puedes mandar a mí, y eso de verdad me da a entender a mí que sabes de lo que estás hablando y estás básicamente solucionando un problema dentro de ese ámbito de la programación como tal. Así que no todo tiene que ser visual en términos de portafolio, podemos hacer cosas de texto y este tipo de cosas es una de ellas. Buena pregunta. Sigo por acá. Pamela me dice, ¿qué es mejor, aprender y especializarte en un solo idioma de programación o tener conocimientos básicos de múltiples idiomas? A ver, Pamela, yo te voy a hacer una pregunta. Y a ver si lo pueden responder acá en el chat. ¿Ustedes conocen a... bueno, ustedes son caribeños, entonces para ustedes el béisbol es lo mejor. Ustedes conocen a Miguel Cabrera, este pelotero venezolano que ha ganado el Grand Slam varias veces y que tiene ahorita creo que el récord de mayor cantidad de jonrones. Bueno, ¿qué pasa si yo te digo que Miguel Cabrera, cuando era chiquito, en vez de solamente jugar béisbol, también jugó básquet, también jugó fútbol, también jugó softball, jugó frisbee? ¿Tú crees que sería tan buen jugador de béisbol como es hoy? Ahí está el triple corona, ahí está. Excelente. Dígame, o sea, si una persona se diversifica y se generaliza, ¿tú crees que va a ser tan bueno como esa persona que solamente hace una cosa y se vuelve de verdad un crack genio en esa sola cosa? Esa es mi analogía. Lo aplico a la programación. Cuando estás comenzando, solamente enfócate en una cosa y trata de especializarte en esa cosa. Lo que a mí me encanta de la programación es que es una carrera donde para crecer y volverte mejor profesional tienes que seguir aprendiendo y generalizándote. A esas personas que se vuelven súper especialistas y chévere por ellos, pero a muchos otros programadores les interesa generalizarse más. Sin embargo, si tratas de generalizarte cuando estás empezando, vas a pasarla mal. Porque vas a estar dividiendo tus energías en tantas cosas, que literalmente hay tantas cosas que se en el mundo de programación, que no vas a tener suficientes conocimientos para de verdad encontrar ese primer empleo, que está buscando específicamente llevar un rol muy cuadriculado, entre comillas, ¿entiendes? Ya dentro de la empresa te puedes expandir. Entonces, de igual manera que estamos hablando acá sobre Miguel Cabrera, o Messi, o Cristiano, o cualquier deporte que a ti te encante, ese mejor jugador, estas personas tienen que ser maniáticos y enfocados en solamente ese deporte para dar ser los mejores. Y el comienzo de la promoción debería ser así. Enfócate en solamente una cosa y después te diversificas. Cuando ya estés ganando dinero, ya no estés estresado porque tienes o no tienes trabajo, es muchísimo más fácil seguir aprendiendo de esa manera. Aparte, la promoción es un lugar donde literalmente te pagan por aprender.
Yo aprendo todos los días y llevo haciendo programación profesionalmente por 9 años y todos los días aprendo algo nuevo. Así que muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, seguimos acá con las preguntas. Geraldson me dice, ¿puede un junior conseguir trabajo de manera remote? Sí, sí puedes. Trata de buscar una empresa que esté 100% remoto, a lo mejor tiene algún tipo de plan híbrido. Hoy en día muchísimas empresas están buscando trabajo 100% remoto. También muchas empresas de Estados Unidos, otra vez el inglés siendo sumamente importante, están buscando gente remota en países latinoamericanos y caribeños también, como en República Dominicana. ¿Por qué? Porque el time zone o el tema de zona horaria está muy bien alineado. Entonces, a muchas empresas en Estados Unidos les hace mucho más fácil encontrar buen talento fuera de Estados Unidos, que a lo mejor el mercado está súper saturado, y tratan de buscar a personas 100% remotas en Latinoamérica. Y te lo digo ahorita, yo justamente estoy hablando con una persona de Costa Rica que está interesada en trabajar conmigo. Tengo un par de personas que me han contactado también de República Dominicana. Entonces, y todo esto es remoto, 100%. Así que buena pregunta. Michael pregunta, ¿cree una máquina expendedora virtual usando este, programación orientada a objetos, Python, con la misma funcionalidad y propiedades que una máquina de refresco? Me encanta, Michael. Pasa por ahí justamente tu LinkedIn porque me encantaría verlo. Me encantaría verlo. Y ese tipo de proyectos que incluirías en un portafolio. Seguimos. No me interesa mucho la programación web, pero sí para desarrollar apps. De todas maneras, hoy día es necesario tener conocimiento sobre programación web para un futuro por si acaso. No, dedícate a hacer apps. Recuerda que las aplicaciones web, por más que no sea programación web, todavía vas a entender un poquito lo que es la comunicación web como tal, entre computador, lo que es cliente-servidor. Tu aplicación es el cliente y el servidor es donde se está alojando y manejando la mayoría de la data. Así que métete a las aplicaciones móviles, enfócate en eso y después más adelante, si es requerido, te puedes meter al mundo web. Pero muchas personas que yo conozco que se enfocan en la parte de aplicaciones móviles se mantienen ahí por varios años. Yo, me encanta, ya abrimos el preguntas que estamos bordeando acá, Mari. Yo que no me había dado cuenta. Pero puedes, si quieres, seguir el tema y más adelante Sí, sí. ir respondiendo como tú prefieras. Sí, sí. Voy a cerrar justamente el último tema que estamos hablando del currículum vitae para ya recapitular todo y voy a seguir con las preguntas acá. Así que pueden seguir mandando preguntas y vamos a llegar a ellas. Entonces, básicamente, en resumen, quiero decirles que las tres cosas indispensables que de verdad pueden hacer ustedes hoy día, o sea, literalmente apenas terminemos esta llamada, para poder mejorar sus probabilidades de encontrar empleos, bien sea para la programación o para las personas que no están interesadas en el mundo de programación. Espero que alguna de las cosas de las que hablé les hizo un poquito de chispa en la cabeza. Lo primero que hablamos es optimizar su LinkedIn. Asegúrense de que tengan una foto profesional, estén hablando de las cosas que están aprendiendo que les interesaría hacer para que puedan aparecer en la parte de la búsqueda para los reclutadores. Lo segundo, estamos hablando del portafolio. El portafolio es donde tú demuestras tus conocimientos puestos en práctica, donde creas soluciones, creas diversos proyectos en las cosas que a ti te interesen y que hayas completado y llegado básicamente a una parte completada y que puedas, la persona que lo está viendo, jugar con ella o a lo mejor obtener un insight de lo que estás haciendo tú como tal. Y lo tercero es tener un currículum vitae donde comunicas específicamente lo que sabes y cómo lo has aplicado y el impacto que eso ha tenido dentro de un proyecto, dentro de algún tipo de empleo que hayas tenido como tal. Y esas son las tres cosas que yo considero hoy en día es extremadamente importante saber, entender y optimizar para sobresalir en una búsqueda laboral. Entonces, con eso voy a seguir respondiendo las preguntas por los próximos 10 minutitos, así que voy a ir un poquito más rápido porque acá están que atacan con las preguntas. Así que, Michael, creo que tú mandaste justamente, sí, sí incluiría eso en tu portafolio, sí, eso lo podrías incluir en tu portafolio, es exactamente el tipo de proyecto que quisieras hacer y querías demostrar dentro de tu portafolio porque ya lo completaste. Así que lo puedes poner en GitHub, lo puedes poner en tu LinkedIn y eso es impresionante lo que has hecho, así que te aplaudo. Gerson dice, añadiendo a mi pregunta, sabiendo inglés de manera avanzada, sí, es importante saber inglés de manera avanzada, sumamente importante.
No es necesario para tu primer empleo en Estados Unidos, puedes tener un nivel intermedio, pero obviamente mejor inglés vayas a tener, más fácil va a ser encontrar este tipo de empresas en Estados Unidos o en Europa que están buscando programadores genios, buenos, pero que sepan inglés y comunicarse en inglés. La próxima es de Samuel. ¿Qué me recomiendas aprender para conseguir un trabajo como programador? Yo te recomiendo aprender los fundamentos de programación, que los puedes encontrar dentro de Codealo si les interesa, o puedes hacer un tipo de bootcamp. Lo que necesitas es entender cómo funciona la programación, cómo podemos utilizarla para poder solucionar problemas y de verdad tú internamente pensar, ok, ¿qué tipo de cosas quiero hacer yo con la programación? Y basado en eso elegir tu ruta de aprendizaje. Víctor, a ver, ¿qué recomiendas para trabajar independiente? Uf, esa es una pregunta un poquito cargada. Lo que te recomiendo para trabajar como independiente, especialmente en el ámbito de la programación, es hacer networking o encontrar clientes. Es lo más importante. Cuando eres programador independiente, 50% de tu trabajo es programar y el otro 50% es ventas y marketing. Necesitas poder venderte, necesitas poder vender tus conocimientos. Tienes que hacerlo bien obvio el tipo de trabajo que haces tú y ser muy transparente con los clientes que estás encontrando. Lo que te recomiendo si estás pensando y considerando hacerlo desde ya es empezar con uno o dos clientes que tengan un proyecto bien básico y bien simple, que tú sientas que lo puedes completar y hacer un buen trabajo porque esos clientes te van a traer más clientes. Es un efecto snowball effect, lo que decimos nosotros, o de bola de nieve, donde mejor te vaya con un cliente, mejor vas a poder tú estar obteniendo otros clientes e ir subiendo tu precio por hora. Buena pregunta. A ver. Anonymous Attendee. Muy bien. Ese Anonymous se ha metido al chat por si acaso, chicos, así que cuidado. ¿Cómo puedo hacer para que me cueste menos aprender la lógica de programación? Esta es una muy buena pregunta que me la hacen muchas personas. Lo mejor que te puedo decir es que sigue practicando. De igual manera con los ejercicios, con las matemáticas, al comienzo nunca vamos a ser los mejores del mundo en las cosas, pero con la práctica uno se vuelve muy bueno en ello. Entonces lo que te recomiendo es que sigas practicando, haciendo proyectos y haciendo ejercicios. Mariana, activaste la cámara. ¿Qué pasó? Para ver Anonymous, para verlo de Ah. cerca. Jason me dice, manera de emprender como desarrollador móvil. Mira, Jason, la mejor manera que lo puedes hacer es encontrar un problema que puedes solucionar creando aplicaciones móviles. Eso es lo que es emprender. Emprender es encontrar un problema que puedes solucionar con la tecnología y alguien esté dispuesto a pagar dinero porque lo hagas. Así que no tengas miedo. Encuentra ese problema que quieras solucionar y literalmente puedes tú empezar a generar dinero y hacer tu propio emprendimiento. Miqueas dice, ¿este seminario fue grabado? Sí, este seminario se está grabando, así que me imagino que después Marien y el Instituto Tecnológico de las Américas va a compartir esto a través de las redes y nos va a taggear a nosotros para que lo puedan ver cuantas veces quieran. También para las personas que estén interesadas, este tipo de dinámicas las hago todos los domingos a través de Instagram y respondo preguntas como estas mil y mil veces, por eso me sale tan natural poder responderlas, porque las he visto muchísimas veces antes. Adalberto me está preguntando, soy nuevo en programación, me gustaría basarme en la creación de app. ¿Cuál lenguaje me recomiendas aprender primero? Mira, para la creación de apps tienes dos opciones. Si tienes una Mac o un dispositivo Apple, puedes hacer utilizándolo con Swift. Swift es un lenguaje de programación específico para aplicaciones iOS. Pero si no, y tienes una máquina Windows o te gusta más Linux y tienes un Android, puedes hacer aplicaciones Android con Java o con Kotlin. Así que Java o Kotlin es el lenguaje de programación que utilizarías y eso es lo que yo te recomiendo que aprendas primero. Buena pregunta. Erika, me gusta mucho la parte de frontend y estoy trabajando mucho en esa área. ¿Crees que es importante enfocarme en otros lenguajes? No. Si te encanta el frontend, el único lenguaje de programación que tienes que aprender, a juro, es JavaScript. Así que mantente aprendiendo JavaScript para que te vuelvas la Miguel Cabrera de JavaScript muy pronto. Anonymous aparece de nuevo. ¿Algún consejo o tips para ir mejorando en el idioma inglés? Practicar. La verdad es que con todas las cosas que les puedo decir, practicar es la mejor cosa que pueden hacer. Encuentren otras personas que quieran aprender inglés, vean películas en inglés, lean libros en inglés, únanse a grupos en Discord, que sé que hay bastante donde la gente literalmente tiene coffee hours hablando en inglés y se mete a veces personas de Europa, se meten americanos a practicar inglés y tú puedes hacer lo mismo. Tú le puedes decir a alguien, oye, yo te enseño español y tú me enseñas inglés si es que tienes algún amigo americano que le interesa aprender inglés como tal.
Español, perdón. Pues sí, me pregunta, para usted, ¿cuál sería el mejor lenguaje de programación y el que más es empleado por empresas? Me encantan todos los lenguajes de programación y todos los lenguajes de programación tienen salida laboral. Esa es la respuesta. Giancarlo, ¿qué tipo de pruebas suelen hacer en las entrevistas de trabajo? Normalmente son tres tipos de entrevistas. La primera es una prueba psicológica, que es la prueba donde te preguntan, cuéntame sobre ti, qué ambiciones tienes, cuéntame sobre alguna debilidad que hayas tenido. Después viene la entrevista técnica, donde te puedo hacer preguntas sobre algoritmos, sobre código, te puedo hacer crear algún tipo de aplicación o resolver algún tipo de código presencial o en una pantalla, puedes hacer un coding challenge online. Y después la tercera, que algunas empresas lo hacen y otras no, es una más como que de cultura, donde conoces a un par de personas del equipo y es más que todo para entender si podrías trabajar bien con las personas que están ya trabajando en los proyectos que estás manejando la empresa como tal. Esos son los tres tipos de entrevistas que usualmente se hacen para una persona que está buscando entrar como programador dentro de una empresa. Obed pregunta, saludos, soy un Automation QA, me gustaría saber si está bien que mi repositorio de GitHub esté en CV. Sí, más bien te recomiendo que todos pongan su repositorio de GitHub dentro de su CV. Es sumamente recomendable. A ver, me encanta, me voy a saltar acá abajo que alguien me preguntó, ¿qué le recomendarías a un programador que está por hacer su pasantía en una empresa de ciberseguridad? Primero de todo, felicitaciones que encontraste una pasantía, es una de las mejores maneras de seguir aprendiendo. Y segundo, lo que te recomiendo es que te lo tomes con calma. Vas a estar estresado, vas a pensar que no vales porque te va a entrar el síndrome del impostor. Y lo único que quiero que sepas que cuando te llegue ese momentito donde tienes un bichito acá arriba diciéndote que todo te está saliendo mal, de que porque estás en desempleo, pienses, te contrataron porque tienes las habilidades de hacer el empleo en el que estás. Así que tranquilo, tómate las cosas con calma y paso a paso. Y segundo, no tengas miedo de preguntar. Eres un pasante. La expectativa es de que tú aprendas en la empresa y puedas aportar tus granitos, pero también es importante que tú puedas preguntar, hagas preguntas inteligentes y crezcas dentro de esta pasantía como tal. Y literalmente acá Diomedes acaba de hacer una pregunta sobre eso, de algún consejo para cuando uno se estanca y no avanza. Yo personalmente me tomo un descanso, me paro, me hago un café, voy al baño, salgo a caminar o algo así, porque normalmente darnos contra la pared varias veces suele doler y te recomiendo que te tomes un descansito de vez en cuando para que puedas aclarar el aire. Pues si me pregunta cuál es el aire, voy a ponerlo justamente en, Marian lo va a compartir más adelante, es codealo, como Yo suena. lo compartí, lo compartí. Sí, sí. Lo vuelvo a compartir ahora. Y Anonymous me dice, estoy comenzando en el mundo de la programación, ¿me recomiendas aprender HTML y CSS y el curso de Codel de Fundamentos de Programación? Así es, les recomiendo hacer el curso de Fundamentos de Programación. Y aparte de eso, tenemos un curso también de Fundamentos de Programación de JavaScript que te cuesta menos que un café. O sea, literalmente cuesta $3 el curso. Así que lo pueden hacer ahí fácilmente y aprender JavaScript al mismo tiempo. Brian me dice, ¿es realmente necesario tener un nivel muy avanzado en matemáticas para programar? No, no es necesario tener un nivel muy avanzado en matemáticas. Con álgebra básica es suficiente. Obviamente, si te vas a meter en la área de ingeniería, inteligencia artificial, de probabilidades y estadísticas, de ciencia de datos, vas a requerir un nivel de matemática más alto porque muchos de los modelos que se manejan son todos modelos probabilísticos de matemáticas. Entonces, es un requisito para entender bien ese mundo. ¿Qué te recomiendo para el hacking, Wesley? No soy hacker, así que de verdad no, no sé cómo poder ayudarte por ahí. Para comenzar, hacking, sistema operativos, y creo que hay varios tutoriales online para hacer lo que se llama ethical hacking, que es hacking blanco, que no es para mal, sino para encontrar el español es difícil. Para encontrar cosas que sean vulnerables dentro de un sistema. Héctor me dice, de curiosidad, ¿cuál fue el primer motor de juego que aprendiste y de qué manera te familiarizaste con ello? Yo aprendí utilizando C Sharp y no teníamos un motor de juego, sino era un framework llamado XNA, que era una librería de programación. Estoy hablando en el 2008 cuando empecé a programar. Tenemos muchas preguntas y se me acaba el tiempo, así que voy a tener que parar acá para el resto de las personas. Eso sí, para todas las personas que literalmente no les he podido responder las preguntas,
Como le dije, todos los domingos hago un Pregúntame lo que quieras dentro de Codéalo. Ese domingo lo vamos a tener a las 8 p.m. Normalmente funciona muy similar a como hemos hecho este webinar, donde yo hablo sobre un tema al principio y después abro literalmente las puertas a todas las preguntas que me pueden hacer. Y muchas preguntas de ustedes que han hecho acá las respondo ahí también, así que van a escuchar las respuestas varias veces hasta que se les metan bien, bien en la cabeza. Con eso quiero decirle gracias a todas las personas por las preguntas. Me encanta cuando la gente puede hacer las preguntas y yo puedo responderlas porque creo que así se sienten un poquito más relajados y de verdad se les mete todo en la cabeza. Y de verdad decirle gracias a Marian por haberme contactado y al Instituto Tecnológico de las Américas por brindarme este espacio y poder hablar con las 70 personas que están literalmente acá conectados y escuchándome un miércoles en la noche. Ay, Johnny, gracias a ti, de verdad, hablo por todos, la emoción que sienten de poder tener un profesional con tantos conocimientos como lo que tú tienes y poder dedicarle ese tiempo a ellos y irte como a la parte que ellos están ahora mismo viviendo. Me encantó, vamos muy de la mano allá en el Instituto Tecnológico de las Américas, tenemos otra charla el próximo 28 con una maestra que va a hablar sobre cómo armar tu LinkedIn de impacto, para que Pero, veas. Vamos encaminado contigo bastante. También tenemos en el próximo cómo hacer tu portafolio, depende de la carrera que estés elaborando para que sepan todos de manera de anuncios aquí. Y qué bueno, Johnny, me encantó. Yo no soy programadora, pero vivo estos chicos todos los días, lo que hacen, cómo interactúan con las empresas, y en verdad entiendo que fue muy acertado todo lo que dijiste. Y el tiempo se acorta, y lo bueno es que esto puede seguir ya directamente en tu Instagram y ellos pueden ahí seguirte y hacer preguntas. En nombre del sí, creo Instituto que de las Américas te damos las gracias y en nombre de todos nuestros estudiantes y egresados por tomarte tu tiempo y dedicarnos esta hora. ahí sacaron mi IG personal, pero el Instagram es Codealo, Codealo. Ahí está, Carlos lo acaba de poner. Ajá, ok, Codealo. excelente. Sí, porque yo ahora me voy a empezar a mandar a mi Instagram personal que ahí no hablo sobre programación, chicos, ahí no hay nada de programación. El de Ok, Codealo sí, pero como le dije, ahí estamos, tenemos un canal de Telegram también para que se puedan unir y hacemos videos de YouTube, así que Codealo en todas las redes lo van a encontrar sin problema. Y estamos prontos a lanzar un newsletter súper interesante la próxima semana, entonces no se van a perder nada. bueno, pues nada, a todos, gracias por asistir y que pasen muy buen término de la noche. Bye Chao, bye. chao.